Si has entrado en este vídeo seguramente es porque quieres mantener la motivación o la has perdido y quieres volver a recuperarla. ¿Cómo lo hago? Solo motívate. No es tan fácil. En este vídeo te desvelo cómo funciona la motivación y cómo mantenerte motivado siempre. ¡Vamos allá! ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Cuando empezamos nuevos proyectos es muy normal estar súper motivados, pero con el paso del tiempo notamos que esa motivación va bajando poquito a poquito. Y es entonces cuando piensas, ¿cómo vuelvo a motivarme? ¿Dónde encuentro de nuevo la motivación y cómo la mantengo? Desde luego, sin motivación y sin una correcta disciplina, las cosas no saldrán como habíamos planeado. Es algo muy complicado y muy frustrante, todos hemos pasado por ahí. Pero tranquilo, en este vídeo voy a explicarte algo realmente importante para que cambies el chip y para que entiendas cómo funciona tu mente y cómo funciona la motivación. También te explicaré y te compartiré muchos consejos, estrategias y trucos para que cuando sientas que has perdido la motivación, seas capaz de volver a encontrarla de nuevo y mantenerla. ¡Vamos allá! ¿Alguna vez has sentido que tienes muy mala suerte y que todo lo malo solo te pasa a ti? ¿Estás desmotivado porque da igual lo que hagas, todo siempre acaba mal o no como habías esperado? Esto que voy a explicar te va a ayudarte a volver a tomar el control de tu vida y a sentirte motivado, para que construyas tu vida, tus hábitos y tu camino como tú desees. Vamos a hablar del locus de control. Vamos a hablar de esto con un experimento que realizó la propia investigadora. La profesora Claudia Müller de la Universidad de Stanford, para probar esta teoría, reunió un grupo de niños de entre 10 y 11 años a los que les dio una serie de puzzles y rompecabezas para que los resolvieran. Después de que todos los niños lo resolvieran, fue felicitando a todos y a cada uno de los niños, pero de diferentes maneras. A unos les decía que lo habían hecho perfecto porque habían nacido con un don innato, eran muy inteligentes, muy talentosos y lo habían resuelto muy bien. Al otro grupo también les felicitó y les dijo que lo habían hecho perfecto, pero por su trabajo duro, por su perseverancia y por su esfuerzo. Después de estas pruebas y decirles a todos los niños que habían tenido éxito, cada uno a su manera, les dieron a los niños 3 nuevos rompecabezas y puzzles. Uno muy fácil, uno de nivel intermedio y uno muy complicado. A los niños que le dijo que lo habían hecho perfecto debido a su gran talento natural, a la inteligencia con la que habían nacido, se centraban más en los puzzles más rápidos, no llegando a completar los rompecabezas más complicados e incluso abandonando estas tareas, lo que muestra sus bajos niveles de motivación. E incluso los niños empezaron a comunicar que ya se estaban aburriendo con esas actividades y que no lo encontraban atractivo. Y por otro lado, a los niños a los que le dijo que habían tenido éxito debido a su perseverancia, a su trabajo duro y a su esfuerzo, dedicaron casi todo su tiempo a los puzzles más difíciles, llegando incluso a completarlos, lo que muestra unos altísimos niveles de motivación. Y es más, los niños comunicaron a la investigadora que se lo estaban pasando genial y que estaban disfrutando muchísimo. Ahora, la razón por la que unos niños siguieron trabajando y divirtiéndose y otros estuvieron completamente desmotivados y lo abandonaron, se debe al locus de control, que básicamente es la cantidad de control que sientes o crees que tienes ante una situación o un contexto. Los niños a los que les había dicho que habían tenido éxito por haber nacido con un talento innato, por ser muy inteligentes, creían que no podían controlar la situación, que ellos no podían hacer nada, ya que lo habían hecho bien por algo que ellos no habían elegido, con lo que habían nacido. Eso es el locus de control externo, algo que me viene de fuera, hacia mí y que yo no puedo controlar. Por el otro lado, a los niños a los que le dijo que habían tenido éxito debido a su perseverancia, a su trabajo duro y a su esfuerzo, siguieron realizando las tareas y siguieron motivados porque tienen un locus de control interno, es decir, ellos sienten que son cosas que pueden controlar. Yo controlo cuánto me esfuerzo, cuánta atención presto o cuánto trabajo. Y este es el maravilloso poder de la mente. Si crees que puedes tener influencia o control sobre una situación, actuarás de una forma más motivada.
porque sabes que lo que hagas o no hagas influenciará y afectará al resultado final. Tú puedes influenciar y puedes cambiar esa situación. Este es el locus de control interno, mientras que si tienes un locus de control externo, culpamos a otras situaciones o personas de lo que nos ocurre y por lo tanto vivimos desmotivados pensando que nosotros no podemos cambiar nada, no importa lo que hagamos porque no va a tener efecto en lo que nos ocurre, en el resultado final. Un ejemplo muy claro y que yo he vivido no solo como estudiante sino también como profesora es de estos dos tipos de estudiantes. Vamos a ver si te sientes reconocido. Vamos a imaginar una misma situación. El estudiante con un locus de control interno es aquel estudiante que ha suspendido porque no ha tenido tiempo de estudiar, se encontraba mal, estaba cansado por diversas circunstancias de la vida. Asume que no estudió lo suficiente por las razones que fuera, asume la responsabilidad que tiene ante este suspenso y sabe que puede mejorar esa situación, así que se pone a estudiar, se pone manos a la obra y consigue aprobar. Por otro lado, tenemos al estudiante de locus de control externo. Este estudiante, vamos a ponernos en la misma situación, suspende un examen muy importante. Pero, a diferencia del primer estudiante, este culpa al profesor por sus malos métodos, porque no les ha mentido en los contenidos que entraban en el examen o porque simplemente le tiene manía. No asume ningún tipo de responsabilidad y da por hecho que no tiene el control de esa situación y que no puede hacer nada para cambiarla. Porque claro, el profesor le tiene manía. ¿Qué puedo hacer yo ante eso si es algo que no puedo cambiar? Ante esta situación, el estudiante se desmotiva, no estudia y por lo tanto no aprueba. En numerosos estudios han demostrado que tener un locus de control interno nos ayuda a estar y a permanecer motivados. Y tiene todo el sentido del mundo. Tienes que sentir que lo que haces tiene sentido, que tiene efecto, que tienes influencia en las cosas que haces o que no haces. Es decir, tienes algo de control en tu vida, en tus acciones o en tus decisiones. Tienes que sentir que tienes el control sobre lo que haces, que tienes la responsabilidad de hacer o no hacer algo, de cambiar o no cambiar algo. Por lo tanto, tienes la responsabilidad de lo que haces y también de los resultados que obtienes. Mientras que por otro lado, si sientes que lo que haces no importa, no tiene ningún efecto ni va a cambiar nada, dejas de intentarlo. ¿Para qué vas a intentar algo si no cambia nada, si no tiene ningún efecto? Así que lo que debemos intentar para estar y mantenernos motivados es tener un locus de control interno. ¿Pero cómo lo hacemos? Para conseguir tener un locus de control interno, lo primero que tenemos que hacer es tomar responsabilidad. Aquí quiero aclarar algo. Obviamente hay muchas situaciones, momentos y cosas que nos ocurren de las que no tenemos ni control ni responsabilidad. La vida es así y hay muchísimas cosas que por supuesto no podemos controlar y tenemos una falsa sensación de control. En realidad no controlamos eso. Pero donde sí tenemos responsabilidad es en cómo nosotros afrontamos todo eso que nos pasa y cómo actuamos después. Si frente a algo negativo que te ocurrió buscas un cambio y buscas una solución, entonces vas a sentir que tienes el control y por lo tanto vas a seguir esforzándote y motivándote porque sientes que puedes cambiarlo. Voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas clarísimamente. Imagina que vas a clases para aprender inglés y ese día la profesora ha explicado algo importantísimo que va a entrar en el examen que tienes que hacer. Pero ese día tú estás deprimido porque has tenido algunos problemas con tus amigos, con tu familia y has roto con tu pareja. Vamos a ponerlo lo más extremo posible. Ante esta situación tienes dos opciones. La primera opción es que, como me siento mal, estoy mal, me desmotivo e incluso pierdo el interés por el inglés porque no entiendo ni recuerdo por qué empecé a estudiar inglés, lo siento como una obligación, abandono el estudio del inglés porque estoy ya súper desmotivado por una cosa o por otra. Y también tenemos la alternativa, que es me encuentro mal, pero me cuido a mí mismo durante el tiempo que necesite hasta que me encuentro bien y después pido ayuda tanto al profesor como a otros estudiantes para poder enterarme de qué es lo que han dado ese día en clase. Como veis, busco una solución, asumo la responsabilidad y por lo tanto me motivo. Es una situación que puedo cambiar. Si sé que tengo influencia en eso, voy a intentarlo, puedo cambiar las cosas. Me motivo. Y 2, reconoce tu influencia. Tienes que pensar que eres tú el que ha cogido las riendas de tu camino y de tu vida y que ha decidido seguir estudiando inglés pese a que lo pasaste mal. Fíjate que además este hecho negativo en tu vida podría haberte hecho cambiar el rumbo y haber decidido que el inglés ya no te gustaba, no te servía de nada y que querías parar de estudiar esta lengua.
A lo que voy es que cuando has tomado un camino y has decidido seguir apostando por ti, seguir apostando por algo que tú quieres hacer y que piensas que es positivo para ti, y sigues haciéndolo y sigues apostando por ello y trabajando en ello, tienes que decirte a ti mismo, muy bien, esto que he hecho lo he hecho por mí, gracias a mi esfuerzo, a mi empeño, yo he querido cambiar las cosas positivamente para mí, ha sido gracias a mí. Por supuesto, habrá personas que te ayuden, como en este caso del chico que estudia inglés, te pueden ayudar los profesores, te pueden ayudar tus compañeros, pero al final el que toma las riendas de tu vida eres tú. Tú tomas la decisión, tú decides si sigues estudiando o si lo dejas. Así que date la enhorabuena, reconoce que tú has tenido influencia en tu éxito, en lo que ha ido bien y agradécetelo y sigue por ahí. Hacer esto te ayudará a tener un locus de control interno y por lo tanto te sentirás más motivado para hacer lo que te propongas. Eso sí, no hay píldoras mágicas, siempre necesitarás tiempo, esfuerzo, dedicación y dosis extra de motivación. Vamos con la segunda parte de este vídeo. Una vez ya has entendido cómo funciona tu mente y la motivación y has cambiado el chip en cuanto a este tema tan importante, voy a compartirte ahora mis estrategias, trucos y consejos para que puedas mantener la motivación por más tiempo o para que la recuperes si sientes que la has perdido. Pero antes de seguir, si te está gustando este vídeo, te agradecería enormemente que me dejes un buen me gusta y que te suscribas si quieres ver contenido de este tipo. ¡Muchas gracias! El primer paso o estrategia es que entiendas tu porqué. Tienes que encontrar tu propósito y saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo en cada momento, cuál es el objetivo final. Saber y recordarte cuál es tu meta final puede estimularte y ayudarte a seguir motivado, puesto que recuerdas por qué empezaste y qué siguientes pasos tienes que seguir para lograr ese objetivo. La estrategia número 2 es que definas tus objetivos. Tienes que tener realmente claro qué es lo que quieres conseguir o tener. Es muy normal que sintamos que queremos una cosa y otra y otra. Pero debemos focalizarnos de una en una. Trabajar con muchas cosas diferentes a la vez no es efectivo. Es mejor que te centres en una y que vayas poco a poco avanzando en esa. Después, en la siguiente. Tener claro qué queremos nos ayudará a avanzar directamente hacia nuestro objetivo y evitará que vayamos a tientas, sin saber muy bien por qué o para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El punto número 3 es crea un plan, planifícate. Una vez ya tenemos el objetivo grande, claro y definido, tenemos que crear un plan para conseguirlo. Y aunque está muy bien pensar a lo grande en nuestro objetivo final, debemos centrarnos primero en los pequeños pasos que tenemos que ir dando hasta que lleguemos al objetivo final. Así que es una gran idea dividir ese objetivo gigante en pequeñas tareas que puedes realizar de manera más sencilla y que te van a llevar poco a poco a tu objetivo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aprendiendo de manera autodidacta japonés. Mi objetivo grande, mi objetivo final es poder hablar y entender en japonés, básicamente comunicarme en esta lengua. Pero si yo me centro solo en este objetivo tan grande, es normal que me pierda en qué tengo que hacer, no estudio, no me planifico, al final no aprendo este idioma. Por eso lo que estoy haciendo es ir pasito a pasito. Pues primero voy a aprenderme los silabarios en japonés. Voy a empezar a familiarizarme con los sonidos de esta lengua para también poder producirlos correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, coge tu objetivo general y divídelo en pasos pequeños y asequibles que te acerquen poquito a poquito a tu objetivo final. Esto va a facilitarte la tarea de conseguir llegar a tu meta final. El paso número 4 es organízate. Como ya te conté en el vídeo sobre la mentira de aprender idiomas a la hora de decir qué edad es mejor o peor, para aprender lo que sea tenemos que ser conscientes de que necesitamos un tiempo específico de trabajo. Debemos buscar y tener un tiempo real dedicado a eso. No sirve solo con tenerlo en mente y hacerlo un día, dejarlo un mes, volver a retomarlo y darte una panzada tremenda a estudiar un día, luego volver a dejarlo. Eso no sirve. Coge tu agenda, plantea en qué días tienes un hueco real donde tengas ganas y donde tengas tiempo para estudiar o para hacer eso que te has propuesto. Y planifícalo. Ponte unos días y unas horas exactas en las que debes hacer esa tarea. Esta es la mejor forma de avanzar de manera eficaz. Porque lo que te digo, si es algo abstracto, por ejemplo, si pensamos
Tengo que hacer deporte. La idea está muy bien, la meta fantástica, pero ¿cuándo voy a hacer eso? Al final se pasa el lunes, se pasa el martes, el miércoles tenía tiempo libre pero estaba muy cansado así que no lo hice, el jueves se me ha olvidado, el viernes es que han salido mis amigos y no me apetece tampoco. Al final no lo hacemos. Es muy importante que seas honesto contigo mismo y que pienses, ok, el lunes a las 5 puedo hacerlo, pues el lunes a las 5 ponte a hacerlo. Puedo también los miércoles a las 8, pues los miércoles a las 8 te pones. De esta manera verás cómo es más fácil ponerte a hacerlo puesto que ya lo tienes planificado, mientras que si son abstracciones siempre pensamos ya lo haré y ¿qué pasa? Que no lo hacemos. Consejo número 5. Si procrastinas, vuelve a empezar. No todos los días podemos cumplir con un plan pautado porque en la vida nos ocurren cosas, pasan otras, porque la vida es así, nos pueden surgir 1000 contratiempos que nos impidan realizar lo que nos habíamos propuesto o incluso puede ser que tengamos un mal día o una mala etapa y es normal. Muchas personas que hablan de productividad nos dicen que lo más efectivo es que te fuerces a ti mismo a hacerlo para crear ese hábito y aunque no les quito razón, considero que lo más efectivo y lo más sano también en un plano mental es que te permitas tener días donde no hagas nada. Es normal y natural tener días donde quieres procrastinar. No pasa nada, todos lo hacemos. Pero lo más importante es que aunque tengas estos días y te permitas estar mal, procrastinar, descansar un poco más de lo habitual, tienes que tener muy en cuenta, y esto es muy importante, que debes insistir al día siguiente en hacer esa actividad, puesto que si pasa un día donde procrastinas, otro, al final dejarás ese hábito y dejarás de cumplir tu meta. Por eso, aunque te permitas estar mal un día, aunque procrastines, aunque un día necesites un descanso extra, vuelve. Insístete en volver a la actividad. No hagas que procrastinar sea un hábito. Descansa y aprovecha ese descanso para coger más energía para el día siguiente continuar con tu trabajo y con lo que te habías propuesto. Para mantener la motivación al final no tenemos que flagelarnos a nosotros mismos y muchas veces lo que ocurre es que al descansar un día o procrastinar un día nos sentimos ya culpables, ya no voy a conseguirlo, ya no voy a poder hacerlo. No. Está bien, permítete descansar, permítete procrastinar, pero un día, no lo alargues, lucha por conseguir tu objetivo y ya verás como después de tomarte ese día de descanso y después retomar tu hábito te sientes muy motivado porque tienes el control, estás asumiendo responsabilidad y estás logrando cambios. Así que sigue así, no abandones. El consejo número 6 es que lo hagas divertido, que sea algo entretenido para ti. Es genial tener un plan de acción acotado, con tiempos, momentos que tienes que hacer en cada momento, pero si al final se vuelve repetitivo y aburrido, te cansarás y por lo tanto lo abandonarás. Por lo que tienes que buscar nuevas formas de realizar la misma actividad o de llegar a lo mismo. Piensa que si realizar esta actividad o este estudio sigue siendo atractivo para ti, vas a seguir haciéndolo y por lo tanto vas a conseguirlo. Así que aquí ponte creativo, piensa en otras maneras y no repitas siempre el mismo patrón. Si es atractivo, si te apetece hacerlo siempre, es la puerta de entrada para que consigas todo lo que te propongas. Y vamos con la estrategia número 7. Visualízate consiguiendo tu meta. A veces nos estancamos en las pequeñas tareas que hemos pautado para llegar a nuestro gran objetivo y olvidamos cuál era nuestra meta, nuestro objetivo final. Por eso es un ejercicio buenísimo que te visualices a ti mismo habiendo conseguido tu meta. Esto te motivará y te devolverá las razones por las que empezaste a hacer eso, por lo que continuar será más fácil. Ya recuerdas por qué empezaste, por qué quisiste empezar ese camino. Recuerda que si tú no lo haces, nadie lo hará por ti y que tú eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas con esfuerzo, trabajo y paciencia. Así que ya lo sabes, hay que echarle ganas y trabajar en ello. ¡Chao!